La crisis de Cuba y el escaso diálogo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ante el actual escenario, la dictadura no tendrá más remedio que enfrentar una guerra civil latente o un proceso de diálogo o negociación. La tesis de que los grandes problemas no se resuelven hasta que no hacen crisis parece desmentida por Cuba, porque en lugar de solucionarse, se profundizan. Solo que la apariencia no es la realidad. La prolongación de la crisis cubana tiene su raíz en el giro del proceso revolucionario hacia el totalitarismo, el cual ha retardado, pero se puede detener indefinidamente su solución. Las protestas masivas del pasado 11 de julio lo demuestran. De ella emanan dos enseñanzas. La primera, que la crisis cubana, la más profunda y prolongada de su historia, es inherente al modelo totalitario. La segunda, que sin libertades, las soluciones demoran, pero no se evitan. Los factores internos y externos que permitieron a la dictadura cubana eludir los cambios hoy ya no existen. La combinación entre la ineficiencia del modelo, el conflicto con los Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 y la incapacidad y la imposibilidad de pagar la deuda externa, de adquirir nuevos préstamos y de atraer una inversión de capital, imposibilitan mantener la misma conducta sin provocar una catástrofe social de consecuencias incalculables. Ante el actual escenario, caracterizado por la irrupción de los cubanos en las redes sociales, el descontento popular creciente y el renacimiento de la conciencia cívica, la dictadura, aunque continúe maniobrando en búsqueda de un nuevo padrino en la arena internacional o de una salida que no implique la pérdida del poder, parece que esta es la razón de la visita oficial del títere castrista a México. Ante el empeoramiento no tendrá más remedio que enfrentar a civil latente o un proceso de diálogo y negociación. Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, como la definió Clausewitz, la política es el arte de solución de conflictos mediante el diálogo y la negociación. Más allá de victorias efímeras y coyunturales, si las causas de los conflictos no se atienden, estos resurgen con mayor violencia, lo que indica que el diálogo es ineludible. Tan evidente es la necesidad del diálogo, que la dictadura cubana intenta sustituirlo con las reuniones que frente a la prensa oficial viene celebrando con grupos de trabajadores, campesinos, estudiantes, artistas y periodistas partidarios, en las que los participantes, el lugar y el tema los decide el poder. Ese pseudodiálogo, encasillado en límites preestablecidos, como dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, no pasa a ser un intento de cambiar la forma para conservar el contenido y emitir. Se trata de un esfuerzo dilatorio, pero totalmente inútil, porque ni los encuentros califican como diálogo, ni representan lo que los cubanos necesitan con urgencia: el establecimiento de las libertades que fueron suprimidas desde 1959, cuando la dictadura, convertido en fuente de derecho, sustituyó la Constitución de 1940 por los estatutos constitucionales conocidos como Ley Fundamental del Estado cubano, desde los cuales se procedió a eliminar la propiedad privada, sustituir la sociedad civil y monopolizar la enseñanza, los medios de comunicación y las instituciones culturales. En la dirección contraria, el intento de cambiar, al margen del diálogo, implica el empleo de la fuerza, para lo cual se requiere un poder al menos similar al que posee la dictadura. En mi opinión, si esa fuerza existiera, su empleo conduciría a nuevos fracasos, porque en la violencia se imponen los más violentos, los que luego, convertidos en poder, tienden a resultar peores que los vencidos. La pérdida de las libertades en Cuba, oxígeno del organismo social, condujo al desinterés por los resultados de la producción y los servicios, donde está la raíz de la crisis sostenida. La lección es clara: con una sociedad monopolizada en un partido, que a la vez es Estado y gobierno, y un pueblo reducido a su condición de súbdito, es imposible la paz, el bienestar y el progreso social, y por lo tanto la salida de la crisis. En la protesta masiva y pacífica del pasado 11 de julio, a diferencia de sucesos anteriores, como fue el maleconazo de agosto de 1994, donde la motivación principal era abandonar el país, ahora los participantes reclamaban cambios y libertades. La determinación de cualquier problema tiene por premisa la determinación de sus causas. Si la crisis cubana persiste, es precisamente porque han soslayado sus verdades.
Por tanto, cualquier salida tiene que transitar por el restablecimiento de los puentes destruidos, las libertades ciudadanas. El diálogo, el arte de conciliar intereses, implica el reconocimiento mutuo de las partes en condiciones de igualdad, donde los participantes se alteran en el papel de emisor y receptor. Su aceptación, como esencia de las relaciones humanas, exige el mantenimiento de la supremacía existente y la disposición de ceder a algo. Hasta hoy, la dictadura se niega a dar ese paso, pero eso no significa que tal conducta sea sostenible. Considerarse en posición ventajosa y desde ella designar a los participantes, la agenda, el lugar y las condiciones es cualquier cosa menos lo que necesita Cuba. Dialogar no es renunciar ni rendirse, sino la oportunidad de comunicación directa para aclarar posturas y realizar propuestas de cambio. Y como los cambios son permanentes, el diálogo consta necesidad del presente y del futuro, lo que obliga a potenciarlo como un punto de partida, como concepto esencial, como principio rector y como estrategia permanente. La fuerza se emplea para vencer, la negociación para solucionar. Por lo tanto, no existen métodos para la solución de conflictos, sino un método, el diálogo y la negociación, que comprende la creación de climas de confianza, el respeto por la otra parte, flexibilidad, ponderación y objetividad de demandas, como único camino viable, seguro, positivo para la solución de conflictos. En el caso cubano, con el antecedente de 6 décadas de totalitarismo, el diálogo requiere un esfuerzo inmenso, dentro y fuera del territorio nacional. Es difícil, pero no hay otras opciones. A partir de la convicción de que la solución de la crisis pasa por el diálogo, constituye un paso importante. El diálogo en Cuba tiene un objetivo: cambiar, y ese cambio comienza con la restauración de los derechos y libertades para todos los cubanos reconvertidos en ciudadanos y que puedan participar como protagonistas. Para el fin propuesto, se requiere acciones conjuntas y simultáneas. El partido, Estado o Gobierno tiene definitivamente que profundizar las medidas implementadas hasta admitir la existencia de la empresa privada, sin subordinación alguna a la fallida empresa estatal, con derechos como la libertad para producir y brindar servicios, comprar y vender, al interior y al exterior, sin la intermediación del Estado. Ese paso tiene que acompañarse del derecho a la libertad de expresión, de la división de los poderes públicos para que el judicial sea independiente y, por último, el derecho de los cubanos a elegir libremente a sus dirigentes. Siguiendo con las noticias, Bob Menéndez pide a Joe Biden más esfuerzos diplomáticos para frenar la trata de cubanos por parte del régimen cubano. La dictadura cubana se aprovecha de la pandemia y así incrementar agresivamente su explotación de miles de profesionales médicos cubanos, advierte el senador cubanoamericano. El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, pidió a la administración de Joe Biden redoblar sus esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional y así poner fin a la trata de personas patrocinada y facilitada por el régimen cubano, informó en su página oficial el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por Menéndez. En la carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, el senador advirtió que la dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para aumentar agresivamente su explotación y trata de miles de profesionales médicos cubanos al mandarlo a México y a otros países. El Departamento de Estado que use todos los canales diplomáticos para instar a nuestros aliados internacionales, incluyendo a México, a dejar de participar en las prácticas de tratas de personas por parte de la dictadura cubana o cambiar dramáticamente los términos de estos programas para cumplir con normas internacionales de labor y derechos humanos. En lugar de proteger a sus trabajadores de atención médica de primera línea, la dictadura cubana está utilizando la pandemia global como una oportunidad para explotarlos aún más, para apoderarse de sus ingresos que inevitablemente son utilizados para enriquecer los bolsillos de los propios funcionarios del régimen y poder seguir reprimiendo a su propio pueblo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba.
Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.